Bendiciones, hermanos, a esta catequesis del día de hoy. Les habla el Padre José Brutúa para desarrollar pues esta catequesis que creo que al inicio del año es importante tener esa sensibilidad humana para ayudar a las demás personas, ¿no? Y por eso hemos titulado este tema de hoy, el Papa Francisco y la migración, ¿no? Sería el tema a desarrollar hoy en esta catequesis, ya que son situaciones que nosotros no podemos obviar ni olvidar. Sabemos que la migración se da desde hace muchos años, desde siempre se da la migración, ¿no? Pero el problema es que va cambiando lo que es la forma como se da la migración. Se da la migración, pero va cambiando la forma en cuanto a las situaciones de problemas que van sucediendo, suscitándose pues en las diferentes migraciones que se y ya se está convirtiendo la migración en una situación alarmante por las condiciones en que se da lo que es la migración. Nosotros como país no escapamos de una realidad como esta, porque en tiempos del mes de noviembre, diciembre, octubre, se estaban dando situaciones en la área fronteriza de Panamá, de Darién, situaciones pues de migración bastante crudas, realidades después crudas, que durante muchos meses o años atrás permanecían como en silencio. Situaciones de lo que era el abuso, el maltrato, violación de los derechos de estas personas, y venía el tema pues del silencio cómplice de las personas, principalmente los panameños, ante el sufrimiento y el dolor que podían estar viviendo estos hermanos migrantes. El que migra no lo hace diríamos, por deporte, o sea, lo hace porque quiere. El que migra, hay una serie de condiciones que lo mueven a tener que tomar una decisión tan dura, fuerte en su vida, principalmente la seguridad. Si viene de países en conflictos y su seguridad está en peligro, claro que él va a buscar, por sobrevivencia, salir él y su familia. Otra de las condiciones puede ser, son varias, una mejor calidad de vida para su familia, saber que está condenado a la pobreza en su país, a la miseria, y sus hijos y los hijos de sus hijos, pues ver la fórmula de poder encontrar una luz para poder llevar esa fuerza, esa esperanza a su familia. Esa es otra de las condiciones, la superación personal, mejorar sus condiciones de vida. Otros, pues, por darle y proveer a sus hijos, a su familia de lo necesario. Pues son tantas las situaciones, las historias que mueven a esa persona a salir de su país, no porque quiere. Entonces, en esta travesía es donde vemos estas caravanas de migrantes del mundo entero. Nos dice pues el Papa, subraya que la realidad siempre presente de la importancia que tiene la migración en nuestro país es tan importante. Yo imagino que ustedes han visto estas imágenes, no de grupitos, sino de miles de personas migrando. Aquí por lo menos tengo una que creo que puede ayudarnos a recrear, a imaginar lo que es este fenómeno de la migración, ¿no? Estas caravanas humanas, ¿no?
Nosotros hacemos caravanas para hacer algún tipo de actividad, algún tipo de festividad, pero hay caravanas del sufrimiento, caravanas del dolor, caravanas de la desesperación. Entonces las caravanas de los migrantes, pues tiene esa tonada, ¿no? Porque van en ese camino, en esa caravana, sufriendo. Y cuando miramos nuestro país, Panamá, nos damos cuenta que somos producto de muchas migraciones. Tenemos un crisol de razas, hermanos, África, China, Europa, todos estos países, ¿no? Y cuando vamos a ver, tenemos pues, no, mi mamá es de tal lugar, no, mi papá es de tal lugar. Y tenemos aquí que Panamá pues tiene esa, diríamos, esa descendencia de que somos producto de mucha migración, ¿no? Y en la historia, el primer migrante fue Jesucristo, que le tocó pues salir de Belén, de Judá, como escuchamos hace unos días atrás, porque Herodes quería matar al niño. O sea, en medio de la migración vemos tema de muerte, ¿no? Herodes quería matar al niño y por eso José, en sueño, avisado por Dios, sale con María y con Jesús a Egipto. Y va a Egipto, un país diferente, como migrante. Entonces nosotros tenemos que ver en el migrante a Cristo, también como Jesús. Entonces tenemos que esforzarnos porque ellos tengan las iguales condiciones de vida, de dignidad que todos los que vivimos pues en este país, ¿no? En ese sentido, hermano, les quiero hablar también de dónde la iglesia toma como estos elementos de hablar de la migración. El Papa hizo una encíclica, Fratelli Tutti, que es la tercera que él hace, que hizo, o sea, que el Papa ahí en esta tercera encíclica, él dio a conocer que la hizo en octubre del 2020. Él ahí en esta encíclica aborda de manera amplia el tema de la migración, ¿no? Y en ella se fija la actual posición de la Iglesia Católica sobre el tema de la migración, ¿no? Tenemos que escuchar como el mensaje completo, ¿no? De por qué el Papa habla sobre la situación del migrante, ¿no? Ya no es algo rentable, no es algo, pues, diríamos, no es algo, la migración para el que migra, no es algo seguro. Eso es lo que va a decir el Papa. Migrar no es algo seguro, por las condiciones que se presentan en cada país. Por eso que él dice el Papa plantea que tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. ¿Y por qué el Papa dice esto? Ahí viene la parte dura, ¿no? Señala que muchos de los migrantes escapan de guerras, de persecución, de catástrofes naturales. Otros, con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y para sus familias, como comentamos hace un momento, sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se le haga realidad. Pero viene aquí el problema, que el dolor, es ahí donde viene el dolor del Papa Francisco por el tema de la migración. Él asegura que traficantes, ellos son los que migran, son víctimas de traficantes sin escrúpulos. Ellos se convierten en víctimas de aquellas personas que trafican sin escrúpulos. No le importa su salud, no le importa si es un hombre adulto, mayor, no le importa si es un niño. Entonces son personas
sin escrúpulos contra las personas migrantes. Y en esta migración, a menudo, pues, dice el Papa, son vinculados a carteles de drogas. Se van convirtiendo, pues, como en mulas. Si no sales de aquí y llevas esto a tal lugar, acá está tu familia, entonces ya sabes lo que le espera. Entonces convierten pues a los migrantes en traficantes. Son parte de entonces lo convierten pues en esta situación. Los explotan la situación de debilidad de los migrantes. O sea, no hay nadie que los defienda. En los mismos países donde van migrando, no hay nadie que esté pendiente de su seguridad. Son víctimas. Que a lo largo de sus viajes, con demasiada frecuencia experimentan lo más doloroso. Ellos han experimentado la violación, la violencia. Experimentan también los migrantes la trata de personas. Experimentan también el abuso psicológico y físico. Muchas mujeres, pues, migrantes son violadas. Y no por uno, por varios. O sea, hay un grupo, una enfermedad, un grupo, pues. Y sufrimientos que podemos decir indescriptibles, ¿no? Aquí solamente hemos puesto términos que ya ustedes manejan, pero hay otros sufrimientos que son indescriptibles para estos hermanos migrantes. Dirán algunos, entonces, ¿para qué migran? Es que sí, ustedes tienen que tener memoria. En Panamá, en el año 89, antes del 89 y unos años después del 89, el panameño migraba. Migraba porque también por las mismas condiciones que tenían estos hermanos. No había una estabilidad política en el país. No había como una esperanza. No había mejores días, no había nada. Así que, ¿qué le tocaba a las personas que tenían algún tipo de recurso? Migrar. Y se dio migraciones a otros países. Actualmente ya el panameño no migra por estas condiciones. Migra porque se casó el hijo con otra persona de otro país y bueno, se fueron. El hijo, la hija, pues va a realizar un curso de inglés, de francés, va a estudiar, se ganó una beca, va a tal lugar. Que la familia se va un tiempo a pasar con la abuela que vive con otro hijo un tiempo allá, y, o sea, es otras condiciones, o sea, el panameño no migra, no haciendo este recorrido como lo hacen los de Haití, Venezuela, Nicaragua, que van cruzando pues de país en país, ¿no? De Panamá, Costa Rica, Nicaragua. No hacemos eso. Porque no estamos en nuestra migración no es por estas condiciones, ¿no? Sino por lo que le estoy señalando, ¿no? Entonces tenemos que ser más humanos, en ese sentido, hacia los migrantes, ¿no? Vamos al cambio y regresamos con este tema, el Papa Francisco y la migración. Continuamos pues, hermano, con este tema sobre el Papa Francisco y la migración. Desarrollamos una idea de la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa dice, donde pues plantea el Papa que tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. O sea que hay grupos humanos, hay países o corrientes de pensamiento que son anti-inmigrantes. Y esto es delicado, pues que
que nos encontremos con personas o grupos o países que presenten al inmigrante como la raíz de sus problemas en sus países. Y esto en el mes de noviembre, diciembre, escuchamos algunos medios de comunicación local que llegaron a señalar que los robos y violencia eran producto de inmigrantes. Hermanos, nosotros como país tenemos problemas de seguridad en ciertas áreas. Esta es una realidad que no hemos podido resolver. Sabemos que todos estos problemas se dan por la falta de empleo, la impunidad, lo que es la falta de salud, educación. Aunque no hubiera inmigrantes aquí, siguiéramos teniendo esos problemas. Y todos sabemos cuál va a ser, dónde está la solución, o sabemos pues quiénes son los responsables, somos nosotros. Los problemas internos de nuestro país no podemos echarle la culpa a otras personas porque están mirando. Entonces, en sectores pues fronterizos, comenzaron principalmente acá saliendo pues de Panamá, comenzaron a través de los medios y fuertemente a través de los medios de las televisiones locales señalar ese problema. Es triste mirar o ver en las estadísticas muchas veces de los homicidios en nuestro país. ¿Por qué se dan estos homicidios, no? O sea, y de repente porque se fueron 20 menos que el año pasado, o sea, hablando de 400 homicidios, o fueron 20 menos que el año pasado, o 20 más, pues es que hoy tuvimos un mejor resultado. Es que no debiera haber ni un homicidio en nuestro país. O sea, deberíamos ponernos metas más altas en este año, que no hubiera ni homicidios, ni hubieran accidentes de tránsito, no hubiera, o sea, pero es un tema pues de política interna, ¿no? De acá nuestra interna. Pero, y vamos a ver que a veces estos temas llegan hasta la política. Vamos a vivir un año de politiquería, ¿no? No sé si lo dije bien, pero de politiquería, ¿no? Donde no van a haber personas que hagan política. Todos somos políticos, porque todos cuando pensamos en mejorar las condiciones de vida de las demás personas, o de un país, o una región, eso es política. Porque la política es buscar el bien común. Entonces, en ese sentido, pues entonces vamos a encontrar ese discurso, cuidado que durante todo este año, que yo sí voy a resolver este problema, yo sí voy a resolver este problema, y hasta metan a los migrantes en el problema, ¿no? Porque es una politiquería populista. Y así vemos todos nuestros países de Sudamérica en una línea de izquierda, en la cual han llegado al poder por una oferta, haciéndole ver que van a solucionar los problemas, ¿no? Entonces el problema internos de violencia, lo que tengamos es un problema interno de Panamá. No podemos echarle la culpa a otros países o a otras personas, ¿no? En ese sentido, hermano, vamos ahora a ver un video. El verdadero desarrollo es inclusivo. Desde esta perspectiva, buscando cambiar la mentalidad de ustedes, hermanos, o que tengan una mentalidad más amplia de lo que está sucediendo pues alrededor del mundo. Vamos al video y regresamos aquí. El mundo actual cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos. Los países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos mercados privilegiados.
Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo. Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan. Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja solo las migajas del banquete. La Iglesia en salida sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, a los que nosotros mismos estamos excluyendo como sociedad. El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. El verdadero desarrollo es inclusivo y fecundo, lanzado hacia el futuro. Qué interesante aporte del Papa Francisco sobre la situación de la migración en el mundo y cómo este fenómeno pues, ha llevado a que las personas pierdan esa sensibilidad hacia el dolor y sufrimiento de las demás personas y cómo desarrollaba el Papa con sus palabras el problema, ¿no?, de la migración, ¿no? Entonces no podemos ser indiferentes ante este sufrimiento. La Iglesia como tal tiene que ser siempre ese signo de esperanza, ¿no? Vamos a colocar aquí ya el número para que ustedes en el siguiente bloque puedan hacer sus llamadas para compartir también este tema pues, de la migración, cómo poder colaborar. Nosotros tenemos lugares aquí en la Arquidiócesis de Panamá que tienen un trabajo directo con el migrante, ¿no? Para que ahí donde está la iglesia de Río Abajo, que la conocen ustedes así, o la iglesia de La Salle de Santa Mónica, Carrasquilla, a un lateral está el Hogar Santa Luisa, que es una institución de la iglesia que se encarga de colaborar con la ayuda de los migrantes en su travesía o llegan y no tienen un lugar donde dormir, por lo menos pasar la noche o comer, le dan ese apoyo, Hogar Santa Luisa. Pero así también estos hermanos que están llevando esta labor necesitan permanentemente el apoyo para poder seguir sosteniendo esta obra de misericordia. Es ahí, hermano, que yo apelo pues a tu sentido común, a tu generosidad, para que ustedes puedan acercarse a este lugar que está donde les acabo de decir. Lleguen a la iglesia de Santa Mónica de La Salle, o sea, la iglesia de Río Abajo. Lleguen ahí, pregunten y le van a decir, aquí está, ¿ve? Y le van a señalar dónde está el Hogar pues, Santa Luisa. Todas estas instituciones tienen su cuenta de la arquidiócesis y la cuenta pues dice Iglesia Católica. Entonces, Arquidiócesis de Panamá, Iglesia Católica, Arquidiócesis de Panamá, y pues dice el nombre de la institución, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que así como hay estos problemas, también hay personas que se dedican a el fraude y utilizan la imagen de estas instituciones y cartas membretadas y fabricadas para pues extorsionar. Por eso hay que llamar directamente a estas instituciones, llame al arzobispado, llame a FETV, aquí al teléfono que aquí, y ahí le darán los teléfonos para poder hacer ayuda directamente pues a ellos, porque recientemente se mandó está circulando una carta donde están utilizando la imagen de la arquidiócesis y del canciller para pedir un apoyo para unos buses, para unos muchachos, para un retiro, ahora para finales de mes. Y esa es una carta fraude. O sea, cómo hay personas
que utilizan imagen de la iglesia para la debilidad de estas instituciones, pues, para hacer esto, ¿no? Por eso le digo la dirección, está ahí a un lado de la iglesia de Santa Mónica La Salle, la iglesia de Piedra, de Río Abajo, está a un lado el Hogar Santa Luisa. Ellos necesitan su apoyo permanentemente, ¿no? Igual como hay otras instituciones como el Buen Samaritano, que ustedes todos conocen, al Padre Domingo, que él ayuda pues a personas que están en una situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad, ya sea por alguna enfermedad, y ahí se le apoya también con medicamentos, se le apoya con comida, y hay también colaboradores, pero son instituciones que siempre van a requerir del apoyo, tanto económico y de colaboradores para seguir llevando a cabo esta obra de misión, de evangelización, de misericordia. También tenemos otra institución que es San Juan Pablo II. Ustedes recuerdan dónde está la piscina de Dan Gordón, a un lado del edificio de la lotería. Ahí está pues esta institución de San Juan Pablo II, que viene también a hacer ese apoyo de misericordia a aquellos hermanos que están en la indigencia, que puedan tener una comida caliente o hasta un lugar para poder descansar o ser atendido en tema pues médico por algún tipo de violencia, adicción, se le busca, pero eso tiene un costo, hermano. Para las personas es gratis, pero mantener esa estructura, eso tiene un costo. Y lo que lo sostienen son ustedes, hermanos, con su colaboración y su ayuda. Acérquese pues a todas estas instituciones. Igual en Chorrera también tenemos un lugar también para esta ayuda. Está a un lado de la parroquia de Chorrera, de San Francisco de Paula. Ahí está el lugar que ayuda también a las personas de escasos recursos que están en la indigencia, que están en las calles, que necesitan pues una ayuda tanto psicológica como humana. Entonces ahí también acérquense a la parroquia y hablen con el Padre Ochomoco y les remitirá pues a quién tiene que acercarse para poder hacer sus donaciones allá pues en La Chorrera. Vamos a un cambio y regresamos. Pues hermanos, hace un momento compartíamos un video donde el Papa hablaba sobre la situación del inmigrante y hacíamos como un resumen también de aquellas instituciones aquí en Panamá, de la iglesia que se dedican pues a la ayuda de estas personas que son vulnerables y la forma en que ustedes se pueden acercar a hacer sus apoyos, sus donaciones a estas instituciones, ¿no? Vamos a seguir desarrollando este tema. Recuerden poder hacer su llamada al 375-2100, compartir un poco también de su experiencia, lo que es cómo ayudar a los migrantes. Sigamos pues aquí un poco desarrollando este tema. Miremos una imagen también bastante fuerte. Los que migran, añade, tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores y a las familias en particular cuando emigran unos de los padres o ambos dejando a los hijos en el país de origen, ¿no? Una situación que a menudo se ve, que los papás viendo pues la situación, ya sea el papá o la mamá viendo la situación, tiene que recurrir pues a salir del país y estar en otro, poder buscar un trabajo o buscar algún trabajo
y desde allá poder mandar ese apoyo económico a sus hijos, a su familia. Y en ese sentido, muchas veces pasan años. O muchas veces este señor o esta señora no puede salir de ese país porque él es un migrante indocumentado. Y la única manera de que los hijos puedan verlo es a través de un viaje, que es un viaje que van hacia ese país turístico, de turismo. Pero ellos por sus propios medios no pueden salir del país. Significaría volver a pensar cómo entrar a ese país cuando ya tienen un trabajo en esos lugares. Entonces, yo conocí una vez una religiosa que me comentó eso, o sea, que su papá había salido de su país, del país X, y se fue para Estados Unidos, y ellos eran pues casi como 6 hermanos, y el papá estando allá, ya tenía 10 años de estar allá en Estados Unidos, y ella solamente veía a su papá por las imágenes de la videollamada, porque su papá no podía salir de Estados Unidos, porque era el que proveía a la familia. Ese cuadro para mí fue duro. O sea, cómo familias se separan por el tema pues de la migración y tienen que asumir el papá, tienen que asumir pues esta situación. Y acá estaba la mamá en el país de origen, cuidando a los hijos. Parece que me dicen allá que algunos hijos se habían ido también a este país. Y por lo menos estaba el papá con 2 o 3 hijos allá y los otros 3 hijos estaban con la mamá. Pero de verse la esposa y el esposo o los hijos y el papá, como 10 años. Y mejorar la parte legal era difícil. Entonces vemos los cuadros pues como son, los cuadros duros, ¿no? Entonces, hermanos, recuerden pues 375-2100. También, hermanos, siguiendo esta línea de lo que dice el Papa, pues el Papa denuncia que para colmo en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunden así una mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma, ¿no? Entonces, como el tema pues de la xenofobia, el tema pues de la discriminación hacia los migrantes, puede ser un tema que llegue hasta la política, de poder trasladar los problemas sociales de nuestro país, como comentamos al inicio del programa, donde comienzan estas personas a decir que el problema son los migrantes. El problema no son ellos, el problema somos nosotros mismos internamente. Yo lo puedo decir tranquilamente y sin ningún temor porque soy panameño, ¿no? Y sin temor a equivocarme, lo puedo decir, ¿no? Con toda esa autoridad que es el problema de inseguridad, es un problema interno, un problema nuestro, que somos incapaces de solucionar esos problemas, eso es interno. Entonces ahí pues que no podemos trasladar los problemas nuestros a personas que están en su tema de migración, ¿no? Lo que buscamos con este programa es crear esa conciencia de trato digno a todos estos hermanos que están en esa situación de la migración, ¿no? Pero los migrantes, dice el Papa, no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro. Y se olvidan que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser protagonistas de su propio rescate. Entonces miren toda esta situación, ¿no? Muchas veces la sociedad no los considera suficientemente personas que tienen pues
deberes y que tienen derechos. Estamos hablando en esa sensibilidad muy humana acá nuestra, ¿no? Y, como dice aquí, ellos mismos también van como olvidando que tienen dignidad. Toda persona que esté haciendo migración en cualquier país, pero hablando especialmente en el nuestro, todas las personas tienen universalmente igual dignidad que cualquier otro panameño. Ellos también son personas, porque de repente no estén vestidos como tú, no tengan tu color de piel, ¿no? También ellos son personas. Y hay que tratarlo como si fuera un hermano nuestro, que está pues en un proceso de migración, en un proceso pues de peregrinación en este momento, ¿no? Entonces, también ustedes los inmigrantes pues tengan eso, que no son menos que nadie, ¿no? Ustedes no son menos que nadie. Este es un país donde se trabaja buscando el respeto a todas las personas, y también ustedes tienen que respetar a los panameños y los panameños respetarlos a ustedes. Eso es recíproco. Yo entro a un país que no es el mío, yo tengo que respetar también las normas y leyes de ese país. Esa es otra de las cosas importantes para el inmigrante. Yo tengo que respetar las normas y leyes de ese país. Y el país también tiene que respetar sus deberes y tiene que respetar sus derechos. Porque ustedes son personas, no son pues inferiores a nadie. Universalmente tienen derechos. Derecho de la seguridad principalmente, de la seguridad, mientras están en su tránsito por el país, derecho a su seguridad. El Estado tiene que proteger a toda persona que esté en este país, derecho a su seguridad, a no ser violentado en su dignidad como persona, ¿no? En el tema pues de las violaciones, en el tema de la trata, en el tema de la inseguridad, no, el Estado debe proteger a toda persona. Ahí es donde un Estado demuestra su soberanía, que puede cuidar de toda persona que esté en este país y velar por sus derechos personales, individuales, colectivos. Ahí donde un país tiene democracia y tiene pues soberanía, ¿no? Entonces ustedes también debe ser protagonista de que se respete pues sus derechos. Eso es lo que pues el Papa aborda pues en este tema sobre la migración, ¿no? Queridos hermanos, creo que sería oportuno, antes de irnos al cambio, presentar un video como para ir reflexionando cuando venimos al siguiente bloque. Vamos a culminar en este bloque con este video. El pecado es dejar que el miedo al otro alimente el odio. Vamos al video. Oportunidad para experimentar el encuentro con Cristo. También hizo un anuncio. A partir del próximo año, la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado pasará de celebrarse en enero a celebrarse la segunda semana de septiembre. Bueno, hemos escuchado en este video, es normal, natural, y no es un pecado tener miedo, dice el Papa, a las personas que migran, ¿no? Pero el pecado es que este miedo pues no te lleve a acercarte a la otra persona. El pecado es que este miedo cree en ti esa actitud pues de exclusión, discriminación, racismo, prejuicios a esas personas. Ahí donde está pues el pecado, y lo señala pues el Papa, ¿no? Y que tenemos que trabajar sobre esto, ¿no? Ambas personas tendrán ese miedo, pero tenemos que romper esto, porque la actitud de un cristiano es mirar en el otro a Cristo. Vamos al cambio y regresamos.
Pues comenzábamos hace un momento en el video, el pecado es dejar que el miedo al otro alimente el odio, ¿no? Es natural tener miedo, pero que ese miedo te impida acercarte al otro, es ahí donde está el pecado, dice el Papa Francisco, ¿no? Vamos a continuar en este bloque hablando sobre la migración y sobre esta mentalidad pues que el Papa quiere transmitirnos, en la cual no podemos caer. Él sostiene que ahora un pensamiento nunca se dirá que no son humanos. A veces la gente, los grupos, pues hablan sobre esto, nunca se dirá que no son humanos. Pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se les considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos, ¿no? No tanto es la palabrería, sino es el trato hacia estos hermanos que tienen también, pues, mismos deberes y derechos, son seres humanos, tienen la misma dignidad, ¿no? En ese sentido, es inaceptable que los cristianos comparten esa mentalidad y estas actitudes haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. El respeto a esta persona, a su dignidad, la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, o sea, no importa de dónde venga, no importa su color de piel, él es persona igual que yo, no importa su religión. Recordemos que la ley suprema del amor fraterno, todos son hijos de Dios, a todos tenemos que tratarlo con igual dignidad. Esto lo va a afirmar el Papa en esta encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Que desarrolla pues sobre la migración, ¿no? Desarrolla ahí todos los problemas, situaciones que viven pues los migrantes. El Papa advierte y dice que las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo, pero hoy está afectando por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna sobre el que se basa toda sociedad civil, ¿no? Yo creo que ahí nos la estamos jugando todos, ¿no? En el sentido de que cómo estamos tratando a las personas migrantes, ¿no? Tenemos que tener esa sensibilidad, o sea, de saber de que estos hermanos, estas personas migran por situaciones de conflicto, situaciones como lo mencionábamos al inicio, que no son buscadas. Entonces ahí la conformación de muchos países es a través de los migrantes. Muchos países están envejeciendo. ¿Y quiénes son los que le están dando vida a esos países? A través de la mano de obra, a través de la economía, son los migrantes. Por eso el Papa, ¿no?, señala eso. Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. Entonces las migraciones deben ser más humanas, que tengan todas esas características que hemos mencionado de seguridad, de bienestar, ¿no? Sigue diciendo también este pensamiento que comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas, dice, y sientan temores. Lo decía pues en el video. Lo entiendo como parte del instinto natural de la autodefensa, pero también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos, dice el Papa, si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros. Lo reconoce pues el Papa, creo que ustedes lo vieron ahí en el video, ¿no? Cómo él desarrollaba pues este pensamiento, ¿no? Y ya casi terminando, hermano, esta catequesis también, esta reflexión sobre el Papa y la migración, el Papa termina la reflexión sobre la migración haciendo una invitación para ir más allá de esas relaciones primarias. No solamente son los subsidios, ¿no? Porque el problema es
cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás sin darnos cuenta incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro, que esto es como lo que decía el video al final, ¿no? Y tenemos que trabajar sobre esto, de que este miedo no nos lleve a esta zona de prejuicio, discriminación hacia las demás personas. Quiero concluir casi ya con un último video, crecer juntos como iglesia. Creo que a través de esta iluminación, de este video, podemos ir como cerrando ya el concepto o la catequesis o la enseñanza que queríamos pues impartir con ustedes, hermanos, en este día. Vamos a este video, crecer juntos como iglesia. Molti migranti e rifugiati cattolici stanno rivitalizzando comunità ecclesiali che li accolgono. La diversità di espressione di fede e di devozione è occasione per crescere in cattolicità. Come possiamo, secondo voi, rendere i migranti e i rifugiati più partecipi della nostra comunità? Trattandoli come uguali, lavorando e celebrando insieme e non vedendoli come persone di seconda classe. ንኩሎም ሰባት ዕረ ንዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ቤት ጸሎት ምርካብ As nossas comunidades devem ser receptivas, acolhedoras, abertas ao diferente e inspirarem confiança. Saber que cada uno de nosotros tiene un Dios dentro de sí. Nosotros tenemos que fomentar la participación activa dentro de las iglesias. I see that quite a few people of different nationalities here at St. Mary of the Lake. I think that it's a good thing because when people come from other countries, they bring other ways of doing things. From the people who are greeting, the sacristans, altar servers, the priests that are presiding, and the people that are reading. Everyone is from everywhere in the world. I think we see different traditions coming through and it enriches everybody. I think diversity opens your mind. When I get to see how other communities, other ethnic groups celebrate the same faith that I've been raised in, it gives me a greater awareness of just the depth of the faith. I think we're all brothers and sisters. We all love God and we love Jesus, and there's many ways to honor God and to honor Jesus. I'm very proud that my kids, they're looking around and they're seeing people who have different traditions, who don't look like them. I'm glad that our parish is like that. As the world becomes more welcoming and as the world becomes more like Jesus wanted it to be, we're going to start seeing more and more people that are not white or are not black, and we want to be able to live with them peacefully. We have the opportunity to experience the sacrament in ways that we may not be used to seeing. And so I have seen that materialize across different celebrations, across different sacraments. It helps us to be a better and stronger parish and to better serve our community. Qué interesante este video que nos presenta pues una realidad sobre la migración, ¿no? Vamos a culminar este tema de hoy con una oración. Vamos a ver si la colocamos en la pantalla para que todos, donde nos encontremos, podamos orar por esta situación, los migrantes. Acompáñame pues, hermano. Oh Todopoderoso, millones de nuestros hermanos están en movimiento alrededor del mundo,
no por acción, no por elección, sino por desesperación. Encontramos sus historias en las noticias y en sus rostros en los miembros de nuestras propias comunidades. Oramos para que podamos liderizar el camino para lograr la visión de Dios de paz y de justicia para todos, y de esperanza y de amor para quienes están en movimiento cerca y lejos, por aquellos obligados a huir de la violencia. Oramos para que encuentren seguridad, por aquellos que buscan oportunidades económicas. Oramos para que consigan medios de subsistencia seguros, por aquellos que intentan mantener y proteger a sus familias. Oramos para que puedan encontrar comunidades que los acepten, por aquellos que buscan paz y esperanza. Oramos para que encuentren a través de nosotros la buena nueva. Estamos llamados a ser profetas en este mundo, denunciando la injusticia y siendo mensajeros de la verdad y del amor. Oramos para que todos los migrantes, refugiados y personas desplazadas puedan encontrar comunidades seguras y amorosas, así como la oportunidad de salir adelante. Y rezamos para que tengamos el valor de ponernos de pies y actuar para defender la dignidad humana de todos nuestros hermanos necesitados. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, pues hemos concluido este tema de parte, pues, de este canal, de mi persona. Pues hemos concluido este tema. Que a Dios sea la gloria. Bendiciones, hermanos.